Dios les bendiga, mis amadas hermanas. Es un gozo poder compartir con ustedes la palabra de Dios. Es más bien un privilegio poder compartir de la grande y poderosa palabra de Dios, de decirles a usted como mujer de conquista que hay un Dios que las ama, que hay un Dios que las valora. Y hay libros de la Biblia que verifican eso. Hay situaciones de la Biblia donde Jesús levantó a la mujer, donde Dios le colocó el lugar que le correspondía. La palabra de Dios dice que a los vil y menospreciados cogió Dios para avergonzar a los sabios. Y eso es a usted, querida hermana, y a mí. ¿Quiénes éramos? Dice que estábamos sin Dios y sin esperanza en el mundo, ese éramos nosotras. Dios nos dio nombre, Dios nos puso un lugar. Entonces, imagínese usted endeudada, imagínese que le vayan a hipotecar su casa, imagínese que le vayan a echar a la cárcel por causa de sus deudas, porque no tiene con qué pagarlas. Y aparece alguien quien pague sus deudas. Maravilloso, ¿verdad? No lo pensaría dos veces para decirle, sí, señor abogado, aquí estoy. O un pariente suyo que tenga mucho dinero y diga, no solamente le va a pagar sus deudas, usted es viuda, desamparada, sin hijos, y dice, me voy a casar con usted. Entonces eso es maravilloso, una historia de amor que está en la Biblia. Ustedes dirán, pero ¿dónde? Está en el libro de Ruth. Un libro de 4 capítulos solamente, pero ese libro encierra una historia maravillosa, una historia que tiene que ver contigo y conmigo. ¿Por qué? Porque en la genealogía de Jesucristo, o sea, en la línea de tiempo donde nació Cristo, nuestro Salvador, nuestro Redentor, allí está el nombre de ella. ¿Quién era ella? Quiero contarles un poquito acerca de su historia. Dice que ella era moabita. ¿Cómo resultó en la familia de Dios? ¿Cómo resultó allá en esa página imborrable, en esa genealogía? Pues resulta que sus suegros, que eran de Efrata, o sea, de Belén, vivían allí en el tiempo de los jueces. En el tiempo de los jueces fue un tiempo de mucha escasez espiritual, de apostasía, donde Israel se olvidó de Dios. Dice que cada uno hacía lo que bien le parecía, no tenían rey, no tenían Dios que los guiara. Se levantaban por un tiempo estos líderes cristianos, pero cuando ellos morían, Israel otra vez se desbordaba en el pecado, venían los enemigos y le robaban todo. Entonces había hambre, había escasez, y los suegros de Ruth tuvieron que emigrar de Belén a Moab, se fueron allí, pero allí fue peor las cosas. Allí sus hijos se casaron, uno se casó con Ruth, otro con Ofra, pero tristemente murió el suegro y murió el esposo de Ruth, el esposo de Ofra, y quedó Ruth, Orfa y Noemí viudas, sin hijos, llenas de deudas, tristes, sin saber qué hacer, con un corazón destrozado, con un corazón enlutado, con su vida llena de tristezas y de dolores. Y fue allí donde Dios envió su consolación. Dice la palabra de Dios que, como no suele decirlo la gente, hubo una suegra que dio testimonio. Noemí era mujer expuesta al dolor, a la pérdida, pero a pesar de todo eso era una mujer de testimonio. ¿Cómo sabemos eso? Porque Ruth y Orfa dice que emprendieron camino con ella les dio la libertad de regresar a su casa, a donde sus parientes, para que las tomaran, para que tuvieran lo necesario, porque estaban desamparadas. Pero Ruth tomó una decisión. Ruth le dijo, no, yo ya no quiero estar con mi gente, con mi tierra, yo quiero que usted sea mi familia, yo quiero que su Dios sea mi Dios, yo quiero que su pueblo sea mi pueblo. Y ella le insistía que no, pero ella insistió en irse con ella a pesar de sus pérdidas, de su dolor. Ella tomó una decisión y fue seguir a alguien que amaba al Dios verdadero. Yo creo que si tú estás pasando por momentos difíciles de escasez, de necesidades, de deudas, tienes que tener mucho cuidado en las decisiones que tomas. Quizás tú has venido de una familia que no conoce a Dios, que solo conoce una religión. Moab era un lugar terrible, Moab era un lugar donde ofrecían sus hijos a Moló, sus hijos al fuego, en cambio de que ellos les dieran abundancia, riquezas. Era un pueblo que Dios había determinado que no estuviera.
los moabitas venían descendientes de Lot, del incesto que tuvo con sus hijas, que sus hijas tuvieron con él. Nacieron los amonitas y los moabitas. Y de allá venía Ruth, de una familia pagana, de una familia que no temía a Dios ni guardaba sus mandamientos, pero ella decidió irse detrás de una cristiana, de una mujer de buen testimonio. Era su suegra, una buena suegra. Como dice la canción, Dios me ha dado una buena suegra. Eso lo podemos testificar nosotras, que tenemos la bendición de tener una suegra que ama a Dios, que obedece su palabra. Entonces ella la tenía y tomó la decisión de irse con ella a su pueblo y allí estar dispuesta a obedecer, a conocer ese Dios de Israel, ese Dios vivo, ese Dios poderoso, que no era una imagen, no, era más allá, ese Dios de hecho, de maravillas. Y evidentemente el seguir a Dios por la fe nos trae bendición. Dice que Ruth estuvo dispuesta a hacer todo. Allí llegó y empezó a trabajar en una cosecha de un hombre, a recoger, como todos los pobres solían recoger todo lo que quedaba cuando empezaban a trillar, a recoger el trigo, la cebada. Ellos recogían las espigas que quedaban en el camino y ella de la mañana hasta la tarde recogió para poder sustentar. Pero el dueño de esa finca se fijó en ella, que era trabajadora, que era virtuosa. Además, cuando su suegra supo el nombre de él, sabía que era un pariente de sangre de ellos. Y según la ley de Israel, cuando alguien quedaba abandonado, cuando alguien le hipotecaba sus bienes, cuando no tenía nada, un pariente de sangre que tuviera dinero, que tuviera las posibilidades, debía redimirla. ¿Qué quería decir redimirla? Pagarle todas sus deudas, hacerla parte de su familia si era viuda, casarse con ella, darle hijo, y él le iba a poner el apellido del difunto que murió. Esa era la redención, era pagar por esa persona por amor. Entonces, ¿por qué esa historia refleja la historia tuya y mía? ¿Por qué? Porque aquella mujer dice que fue y corrió a los pies de aquel hombre, y aquel hombre le halló gracia ante sus ojos. Ella se fue a los pies de él una noche, le dijo, redímeme, y él la vio a ella como una mujer trabajadora, como una mujer que quería conocer a Dios. No miró su pasado, no. Le perdonó su pasado y la tomó. Otro pariente tenía la oportunidad de hacerlo, él despreció esa oportunidad, pero vos la recogió, se casó con ella, le dio un nombre, una dignidad. Tuvieron juntos un hijo llamado Obed. Obed tuvo a Isaí, Isaí tuvo a David, de manera que por eso viene la descendencia de David. Pero lo que yo quiero decirte en esta mañana es que la historia de Ruth refleja la historia de la redención. Esa Ruth te representa a ti, a mí, representa al hombre, a la mujer pecadora que no puede salvarse, que no puede saldar sus deudas, porque tú y yo tenemos una deuda grande por Dios, con Dios, por causa del pecado. Dice la ley que nosotros estamos vendidos al pecado, que nosotros éramos esclavos del pecado. Todo lo que nuestra carne nos decía, lo hacíamos, pero que somos redimidos mediante el sacrificio de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Él también era rico, él cumplió todas las cualidades. La Biblia dice que de Belén, Efrata, iba a salir el Redentor de Israel, que Dios nos iba a mandar redención porque estábamos condenados a estar separados de Dios eternamente en el infierno. Pero Cristo Jesús, nuestro pariente redentor, derramó su sangre y se puso en el lugar de nosotros y pagó la deuda que tú y yo teníamos con Dios. Por amor, Él nos toma como su novia, como su esposa. Esperamos, hoy nos preparamos como esposas, que hemos lavado nuestra ropa con la sangre de Cristo, que hemos tomado ese sacrificio de Cristo en la cruz, que fue el pago de nuestra redención, para esperar el día que celebremos la boda del Cordero allá en el cielo. Es una historia de amor que habla de nuestro antes y nuestro después en Cristo. Los que son redimidos de Cristo, sus pecados son perdonados, son sepultados en lo profundo del mar, dice la Biblia, y que Dios jamás, nunca se acordará de sus pecados.
según la ley, una monita no tenía derecho de ir al tabernáculo, no tenía derecho de hacer menos parte del linaje especial de Dios. Pero ¿qué hizo este hombre? Cambió la historia de aquella mujer cuando la redimió. Fue un antes y un después. Porque yo quisiera que resaltaran este día las decisiones que tomó Ruth. Primero, de seguir el anuncio de ese Dios de Israel. Yo quiero hablarte hoy también y decirte, hoy se predica ese Cristo de Israel, ese que iba a nacer en Belén, que iba a ser la redención por el pecado. Y por la fe aquella mujer fue tras ella y después experimentó personalmente la alegría, voz quiere decir la alegría de que sus cuentas sean saldadas. Usted no ha pasado noches sin poder dormir por sus deudas. Y así tú no tuvieras deudas aquí en la tierra, hay una deuda grande del ser humano con Dios, que tú no vas a tener paz en tu vida. Así tuvieran los miles de millones, porque necesitas estar en paz con Dios. Tú necesitas estar al lado de Dios, a los pies de Cristo. Ruth corrió a los pies de Cristo allí, a los pies de vos. Y de igual manera tú y yo como mujeres necesitamos correr a los pies de Cristo, humillarnos, no importando lo que los demás digan, no importando el pasado, no importando el dolor. Dios es el que Dios que nos sabe consolar. Una mujer llena de dolor, llena de pérdidas, que la vida no le había dado nada, pero ella obedeció y fue a los pies de vos y allí encontró redención para su vida, encontró una herencia incorruptible que nadie hasta ahora le pudo quitar. Entonces, toda mujer, si tú hoy que me escuchas, tienes un pasado triste, has perdido, tu corazón está de luto, estás endeudada, estás triste, el mismo Dios de Ruth es el Dios de hoy. Dice que Él nos redimió con su sangre, Él pagó por tu vida. Y quizás para un hombre tú no tienes valor, pero para Dios tú tienes valor, porque Dios le da valor a la mujer, Dios le da el lugar que le corresponde. Y yo te invito hoy a correr a los pies de Cristo como aquella adúltera, la tiraron a los pies de Cristo, había una condena de muerte también para ella, pero Jesús dijo, yo no te condeno. Y le cambió su historia, la historia de esa mujer no fue la misma, como yo estoy segura que la historia de ti mujer no va a ser la misma si tú y yo hoy corres a los pies de ese Jesús que murió en la cruz y que resucitó, que pagó el precio por ti. Él puede darte paz, Él puede pagar tus deudas, no solamente las que tienes con Dios. Es un Dios de milagros, es un Dios que bendice lo poco que tú haces y que en medio del dolor y la necesidad, quizás tu esposo te ha abandonado, quizás todos te han abandonado y estás sola, quizás con hijos tristes sin saber qué hacer. Yo quiero decirte en esta mañana, hay un Dios, hay un redentor pariente que quiere redimirte del pecado y darte esperanza y darte vida. Se llama Jesucristo, nuestro Salvador. En ningún otro hay salvación, nadie más lo podía hacer. Él es rico, así como vos eras rico, cumplía los requisitos para redimir a Ruth. Así Cristo cumple los requisitos, porque la Biblia dice que siendo rico se hizo pobre, para que conforme a sus riquezas nosotros conforme fuéramos enriquecidos. Él se hizo pobre, se hizo humilde para mostrarnos al Padre, para mostrarnos el plan de salvación. El propósito de la Biblia es revelarnos a Cristo y que tu eternidad sea diferente. Fuimos hechos para la eternidad. Fuimos hechos para un día estar a cuentas con el Rey de Reyes y Señor de señores. Eres la propiciación por tus pecados. Tú, por tus solos medios no te puedes salvar, pero Cristo lo puede hacer. Corre a Él por la fe, entrégale tu vida, camina de su mano, lee su palabra, ámale, habla con Él, obedece sus mandamientos, porque dice la Biblia que hay esperanza, hay consuelo. Corintios dice que el Dios de toda consolación, Él nos sabe consolar cualquiera que sea nuestra situación, para que con esa misma consolación con que nos ha consolado, podamos consolar a otros. Yo te digo, soy testiga de su poder, de cómo Dios cambia historias. Así, querida hermana, querida amiga, yo te invito
a correr a los pies del Señor, a correr al único pariente redentor que se llama Cristo. Dios les bendiga.